Te voy a dar la respuesta a las 3 preguntas del video anterior. Probablemente, si no estás muy avanzado, no vas a entender, porque obviamente romper la Matrix es el tema más avanzado que pueda haber en la espiritualidad. Obviamente romper la Matrix no es un tema simple. Si rompieras la Matrix, básicamente podrías volar, podrías manifestar oro del vacío, podrías generar un cuerpo inmortal, podrías hacer infinidad de cosas, ¿no? Entonces romper la Matrix no es un tema fácil de entender. Entonces si tú estás avanzado, tal vez puedas comprender lo que te voy a explicar. Si no tienes idea de nada y estás muy principiante, probablemente no vas a entender este principio. Pero en mis videos anteriores explico a detalle todo, digamos desde nivel básico. Entonces vamos a dar las 3 respuestas de cómo romper la Matrix. Es lo más avanzado que vas a encontrarte en TikTok y en internet, y lo voy a sintetizar. Entonces, empecemos. Que tú eres un hijo de Dios que está experimentando crear materia en diferentes planos. Para poder estabilizar la materia, diseñaste un cuerpo donde habitar, y cuando tú creabas, por ejemplo, tú puedes manifestar como hijo de Dios, puedas imaginarte como, no sé, un árbol, y en el momento que tú ponías atención en el árbol estaba, pero en el momento que tú, digamos, volteabas hacia esta dirección, el árbol desaparecía. ¿Cómo podemos hacer para que algo en lo que no pusiéramos nuestra atención permaneciera? Diseñamos un cerebro. El cerebro lo que hace es que te crea un loop mental que estabiliza la imagen creada por al menos unos 21 días en lo que se registra. Entonces el cerebro empezó a dar estabilidad a lo que te imaginabas, aparecía y se quedaba para siempre. El cerebro empezó a estabilizar la realidad, pero tenía un radio de alcance muy grande. Probablemente, no sé, kilómetros o todo el universo, no sé el alcance del cerebro para sostener la realidad. Entonces, ¿qué pasaba? Otra persona con un cerebro creaba otra cosa, digamos, una piedra, y su cerebro sostenía esta realidad. Recordamos que los hijos de Dios que creaban, que no tenían cerebro, creaban una flor, y al voltear al otro lado la flor desaparece. El cerebro lo que hace es que crea un ciclo, crea un bucle de ondas, digamos, de frecuencias de ondas, por así decirlo, crea campos, que digamos que sostiene el biocampo, que ese es un término también avanzado. Entonces, eso es lo que hace el cerebro, está proyectando y sosteniendo la realidad. Por eso, donde nadie observa nada, todo se hace polvo. Esa es la razón por la cual existen los desiertos, digamos, o por esa razón cuando te sales de una casa se empieza a deteriorar, etc. Entonces, lo que dejas de observar se desintegra, digamos, ¿no? Entonces, para poder romper la Matrix, ¿qué es lo que tienes que hacer? Negar la realidad. ¿Cuánto tiempo tienes que negar la realidad? El tiempo suficiente. Pero aquí hay un problema. Aunque yo niegue la realidad, por ejemplo, supongamos que yo quiero que, digamos, esta cuchara se doble, como Neo. Haz de cuenta que si yo creo esta realidad en mi cerebro la proyecta y se crea el loop y se empieza a doblar, pero como otra persona también proyecta la cuchara, cancela mi instrucción de doblar la cuchara. ¿Sí me explico? Entonces, si yo dejo de observar la cuchara y todos la dejan de observar, la cuchara se termina desintegrando. ¿Qué es lo que pasa con la cuchara cuando la dejas mucho tiempo? Se termina oxidando y se convierte en polvo. Que tal vez puedas decir, bueno, científicamente se oxida, etcétera, etcétera, pero realmente es un proceso
también orgánico, de que el biocampo se está desintegrando mental. Entonces, para poder manifestar, esa es la razón por la cual se tenía que ocultar debajo de algo lo que se quería crear, para que otras proyecciones mentales no interfirieran en la manifestación a través del vacío. Eso quiere decir que si tú estás en la ciudad, es mucho más difícil manifestar oro del vacío con tu mente, porque los otros, en su realidad, no existe ese oro. Ellos están estabilizando la realidad con sus proyecciones. Pero si tú te vas, por ejemplo, a un desierto, es más fácil manifestar, digamos, oro del vacío, cosas del vacío. ¿Sí me explico? Por eso todos los chamanes y todos los brujos se van al desierto, a los bosques, porque ahí tu magia tiene más poder. Hay menos cancelación de otras mentes que estabilizan la realidad. Entonces, la realidad es una realidad colectiva. Los objetos realmente se sostienen con el cerebro. Y romper el patrón cerebral, el loop que sostiene y hace que no se desintegre, ese es el reto. Entonces, negar la realidad es la manera de romper la Matrix. Eso quiere decir que si tú obtienes el control total de estas herramientas, podrías transmutar tu cuerpo, cambiarle la forma, cambiar tus ojos de color, etc. Y bueno, si tienen alguna duda, me escriben. Obviamente esta explicación es muy rápida. Hay muchísimas cosas atrás que entender del cerebro. Pero si tienes alguna duda, escríbeme un comentario y vamos a empezar a responder. Si quieres entender más, mira los primeros videos que he explicado con la libreta, explico más a fondo todo esto. Si ya entiendes de qué se trata el juego, este video te va a servir mucho. Obviamente negar la realidad es todo un problema, porque pues si yo quiero manifestar algo, mi compañero lo cancela, porque él está afirmando la realidad. Por eso era importante tapar, meter la mano, que salga del pescado, que salga debajo de un canasto. Por eso el mago tiene que ocultar antes de materializar. Porque si no lo oculta, yo no puedo materializar algo en mi mano, porque todos niegan con su cerebro y su mente, niegan la realidad de que esto aparezca. Pero si yo estuviera en un desierto donde nadie negaría mi realidad, ahí sí apareciera, o si yo estuviera en el espacio. Pero tengo que impregnarla bien en mi inconsciente para que se cree el loop. O sea, el loop mental pasa a través de la impregnación de tu cerebro inconsciente. Solo lo que está en el inconsciente se manifiesta en el plano de la materia. En fin, bueno, voy a ver qué tal le va este video. Si llega a muchos likes o comentarios, voy a seguir haciendo más. Honestamente, no sé si seguir haciendo videos. A veces veo como que casi no tiene comentarios, ni reproducciones, ni likes, ni nada. Entonces probablemente me voy a llevar todo este conocimiento conmigo y ya. Si hay apoyo, vamos a seguirla.